A cuanto se le oponen los aparta de un soplo y se dice en su corazón: no me moveré de generación en generación. El que no está sujeto al mal, maldice. Su boca está llena de fraude y de violencia, bajo su lengua está la malicia y la perversidad. Siéntase al acecho en las aldeas, en los lugares ocultos asesina al inocente, sus ojos espían al desgraciado. Y más adelante, y dice en su corazón: no se acuerda Dios, ha escondido su rostro, no ve nada. Álzate, Señor Dios, alza tu mano. No te olvides de los desvalidos. ¿Cómo puede el impío despreciar a Dios y decir en su corazón: Él no se preocupa? Tú lo ves porque miras las penas y los trabajos para retribuir con tu mano. A ti se te confía el miserable, tú eres el auxilio del huérfano. Quebranta el brazo del impío y del malvado. Buscarás su impiedad, no la encontrarás. Es Yahvé rey por los siglos eternos, las gentes han sido borradas de su tierra. Tú, oh Yahvé, oyes los gritos de los humildes, fortaleces su corazón, les das oídos. Dios aparece en este salmo primero como un Dios que hace justicia, un Dios que es calificado en el texto hebreo de Goel, es decir, es el vengador, el que se ocupa de hacer justicia. Eso está en un versículo que yo no leí, porque yo leí la parte final del Salmo, pero lo voy a leer a continuación. Reprimiste a las gentes, hiciste perecer al impío, borrando para siempre jamás su nombre. Los enemigos han sido destruidos, son perpetuas ruinas, destruiste las ciudades, pereció la memoria de ellos. Asiéntase Yahvé para siempre, estableciendo su trono para juzgar. Ahí aparece como el juez de justicia. Pero más adelante, en el versículo 13, dice: porque como vengador de sangre se acordó de ellos y no se olvidó de los clamores de los oprimidos. ¿Sí? Ahí está la doble imagen en que aparece Dios como juez justo y como vengador de sangre, que es el Goel bíblico. Muy bien. Dios aparece como el Señor de justicia en el marco de una contraposición muy acusada en este salmo entre los pobres y oprimidos y los injustos que se regodean en la injusticia, ¿no? Es decir, aquellos que son humildes ante Dios y que procuran vivir en la palabra de Dios, esos son los pobres y los humildes de Yahvé, y por otro lado los que desprecian la palabra de Dios, incluso lo desprecian a Dios mismo, como leímos en la parte primera que yo les acabo de hacer oír, y dicen, o llegan a decir inclusive, como el insensato: no hay Dios que haga justicia, ¿verdad? Entonces hay una contraposición clarísima entre los negadores de Dios en su obrar y los que viven según la palabra de Dios, y Dios por encima de unos y otros aparece como juez justo y como hacedor de justicia. Y este es el primer motivo de acción de gracias, porque el Salmo empieza diciendo: yo te alabaré, Yahvé, con todo mi corazón y cantaré todas tus maravillas. Yo me alegraré y exultaré en ti y cantaré psalmos a tu nombre, oh Altísimo, por haber retrocedido mis enemigos, por haber caído y perecido ante tu faz, por haber tú defendido mi causa y mi derecho, sentándote en tu trono como justo juez. Es decir, la acción de gracias está dirigida aquí al don de la justicia de Dios. Es Dios el hacedor de la justicia, no el hombre, ¿sí? Acá el hombre fiel, piadoso, lo que descubre es a Dios como Señor de la justicia y hace su acción de gracias dirigida a este Dios que es el justo juez y es el vengador. En el Salmo 39
39. Aparece otro aspecto de la justicia. Acá se trata más bien de la justicia del hombre, de la justicia. Recordemos que en la terminología bíblica el término justo aplicado al hombre hace alusión al hombre que vive de la fe, es decir, al hombre que vive según la palabra de Dios, al que vive conforme a sus mandatos. Pero este salmo tiene, respecto a este tema precisamente, una gran profundidad, porque trata de señalar que la justicia del hombre, que lo que constituye al varón justo es que los mandatos de Dios están en su corazón. No es que los cumple exteriormente, sino que ama la voluntad de Dios. Y de ese amor de la voluntad de Dios surge el cumplimiento. Confiadamente esperé en Yahvé, y él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y me sacó de una horrible olla de fangosa charca, y afirmó mis pies sobre roca, y afianzó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Esta es una expresión que aparece en varios de estos salmos, y de una belleza extraordinaria, no es recurrente en los salmos. Puso en mi boca un cántico nuevo, ¿no? Esto está ligado estrechamente a la acción de gracias, porque la acción de gracias implica siempre que uno está en cierto peligro, hundido, Dios lo salva, y entonces Dios, al rescatarlo, al liberarlo, al hacerle justicia en este caso, lo hace capaz de dar gracias, le pone la acción de gracias en la boca, le pone en la boca un cántico nuevo. Bienaventurado el varón, acá aparece la bienaventuranza también, que yo les decía al comienzo. El versículo 5 dice: bienaventurado el varón que en Yahvé puso su confianza y no se vuelve a los soberbios ni mentirosos apóstatas. Tú, oh Yahvé, Dios mío, has multiplicado tus maravillas y tus designios en favor nuestro. Y ahora viene un tema que está también en la predicación profética profundamente. No te complaces tú en el sacrificio y la ofrenda. Misericordia quiero y no sacrificio. Me has dado oído abierto. No pides ni holocausto ni sacrificio expiatorio. Entonces dije: he aquí que vengo, en el rollo del libro me está prescrito hacer tu complacencia. Dios mío, eso me es grato, y tu ley está en medio de mis entrañas, ¿no? De acá se expresa este carácter de la adhesión de corazón a la ley que está en medio de las entrañas, ¿no? Y del fiel que reconoce que el sentido de su existencia es ese, cumplir la voluntad de Dios. Por eso tiene el oído abierto. No he tenido encerrada tu justicia en mi corazón. He anunciado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu piedad y tu fidelidad a la numerosa asamblea. Ahora ese amor interior por la ley de Dios se manifiesta también exteriormente en la alabanza, precisamente, eso que habíamos explicado, ¿no? La alabanza que surge de un corazón que ama la voluntad de Dios, de unas entrañas en las cuales está inscrita la ley de Dios. No apartes de mí, oh Yahvé, tu misericordia, tu piedad y tu fidelidad me guardarán por siempre. Porque me rodean males sin número, se me echan encima mis iniquidades y no puedo levantar la vista. Superan en número los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón. Agrádate en librarme, oh Yahvé, corre, oh Yahvé, en mi ayuda. Sean confundidos y avergonzados aún a los que buscan mi vida para perderla, vuelvan las espaldas llenos de vergüenza los que en mi mal se solazan. Y después más adelante: salten de gozo y alégrense en ti todos los que te buscan, digan siempre: ensalzado sea Yahvé los que aman tu salvación. Cuanto a mí, pobre y menesteroso, mi Señor cuidará de mí. Tú eres mi socorro y mi libertador, Dios mío, no tarde. El salmo es de una belleza extraordinaria, pero hemos dedicado toda la clase a cada uno de los salmos, como siempre, pero lo que tratamos de hacer es mostrar el espíritu de los salmos eucarísticos en general, ¿no? Con cierta unidad temática que se puede descubrir a través de este recorrido que yo trato de hacer lo más sintéticamente posible. Pero cuando empiezo a leer el salmo me quedo enganchado. Pero acá, en este salmo, ¿cuál es la razón de la acción de gracias? Fíjense, se trata de el que descubre en su interior esa ley que Dios ha sellado, ¿no?
que está puesta en sus entrañas, y da gracias por eso. Pero ese dar gracias por esa ley que Dios ha sellado en sus entrañas, acá está unido, por un lado, a la manifestación de la alabanza a Dios, al Dios que es el único, justo, absolutamente. Y por lo tanto, unido también a la confesión de sus propias faltas. O sea, acá este que tiene la ley sellada en las entrañas es precisamente el que reconoce, ¿no?, que sus iniquidades superan en número a los cabellos de su cabeza. Eso es lo que dice, ¿no? Perdóname, Señor, mis iniquidades que superan en número los cabellos de mi cabeza. Se acusa de sus faltas precisamente porque ama la ley de Dios. La ama en el fondo de sus entrañas y entonces detesta sus propias faltas y pide perdón por su falta. Acá tenemos otra dimensión esencial de la justicia de Dios, como la ven los salmos, ¿no? Esa justicia que es el fundamento de la justicia auténtica en el corazón del hombre. Y por eso es inseparable del perdón de Dios, que se da en los que son justos según la voluntad de Dios. Salmo 31 y Salmo 102, precisamente, que te vamos a cantar al final. En el Salmo 31 encontramos la confesión del pecado unida a la alegría. Te confesé mi pecado y no oculté mi iniquidad. Confesaría ya mi pecado y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y empezaba: bienaventurado a quien le ha sido perdonada su transgresión, a quien le ha sido remitido su pecado. Bienaventurado aquel a quien no imputa Yahvé su iniquidad y en cuyo espíritu no hay falsedad. Por eso te invocarán todos los piadosos al tiempo propicio, y la inundación de las copiosas aguas no llegará a ellos. Tú eres mi asilo, de la angustia me guardas, de cantos de liberación me rodeas. Yo te enseñaré y te instruiré en el camino que debes seguir, seré tu consejero y estarán mis ojos sobre ti. Ahora como sabio se dirige: no seas sin entendimiento como el caballo y el mulo, con la brida y el freno hay que sujetar su ímpetu, de lo contrario no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero la piedad cercará al que se confía a Yahvé. Alegraos en Yahvé y regocijaos justos, saltad de gozo todos los rectos de corazón. Fíjense, la invitación final es a la alegría y al regocijo de quienes, de los justos, de los rectos de corazón. Ahora, los justos y los rectos de corazón son aquí precisamente los que son capaces de confesar su iniquidad, ¿no? Te confesé mi pecado y no oculté mi iniquidad. Confesaré a Yahvé mi pecado, dije, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso te invocarán todos los piadosos al tiempo propicio. Acá tenemos esta fuente de la justicia auténtica en el hombre en relación con el Dios de la justicia, que es la confesión de sus pecados, ¿no? La confesión de sus propias faltas. En el 102 nos encontramos precisamente con, es el Salmo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus favores. Él perdona todas tus faltas y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de piedad y de misericordia. Él sacia de bienes tus deseos, renueva tu juventud como la del águila. Hace Yahvé justicia y juicio a todos los oprimidos. En este hermoso salmo se habla de ese Dios justo, que es también, y precisamente por eso, el Dios del perdón. Cuán lejos está el oriente del occidente, tanto aleja de nosotros nuestras culpas. Cuán benigno es un padre para sus hijos, tan compasivo es Dios para con los que le temen. Pues Él conoce de qué hemos sido hechos, se acuerda de que no somos más que polvo. Los días del hombre son como la hierba, como flor del campo, así florece. Pero sopla sobre ella el viento y ya no es más, ni se sabe siquiera su lugar. Pero la piedad de Yahvé es eterna para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su alianza y recuerdan sus mandamientos para ponerlos por obra.
Ha establecido Yahvé en los cielos su trono y su reino domina todo el universo. Acá desemboca este tema de la justicia en el reino universal de Dios. Este Dios justo, que es el Dios de la misericordia y del perdón, es el Dios que es Señor del universo. Y por eso el salmo que invita, invitando al alma a la bendición de Yahvé y a no olvidar ninguno de sus favores, termina: bendecid a Yahvé vosotros sus ángeles, que sois poderosos y cumplís sus órdenes prontos a la voz de su palabra. Bendecid a Yahvé vosotros todas sus milicias que le servís haciendo su voluntad. Bendecid a Yahvé todas sus obras en cualquier lugar de su imperio. Bendice, alma mía, a Yahvé. Es decir, esa bendición termina como empieza: bendice, alma mía, al Señor. Pero ha atravesado desde el perdón misericordioso de las propias faltas, que es inseparable de la piedad y la justicia, es decir, es inseparable del amar la ley de Dios, porque la confesión de las faltas es el reconocimiento del bien de la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es inseparable también del temor de Dios, de la piedad y de la justicia en la medida en que el hombre puede participar. Pero termina con esta invitación a una bendición cósmica que involucra a toda la creación, porque el Dios justo y misericordioso del pueblo de Israel es el creador del cielo y de la tierra, a quien alaban sus ángeles y todas sus obras, ¿no? A quien sus ángeles sirven, cumpliendo con sus mandatos. El Salmo 33 es como una síntesis de todo esto, en que la justicia y la misericordia de Dios, que vemos unidas profundamente aquí, ¿no? Aquí los salmos de acción de gracia son como un camino para entrar en esta espiritualidad de la justicia y la misericordia, que son dos dimensiones de la misma realidad. Asocia una y otra cosa a la fidelidad de Dios, y entonces ya se eleva hacia la perspectiva del último grupo, que es el de la santidad, porque esa fidelidad de Dios es una fidelidad única. Dios es fiel esencialmente, es decir, es el fiel, porque no puede traicionarse, no puede desdecirse, no puede, por ser Dios, ser sino fiel a sus bondades, a sus voluntades, a sus designios, a sus promesas. El segundo tramo sería verdad y vida. Así como hay acción de gracias por la justicia de Dios y por la participación del hombre en esa justicia que se nos manifiesta como justicia del Señor y al mismo tiempo como misericordia del Señor para hacernos justos, poniendo su voluntad en nuestras entrañas, en nuestros corazones. Está la acción de gracias por la verdad y por la vida. Verdad y vida, claro, son dos términos que uno puede tomar desde una perspectiva totalmente ajena a la Biblia, o puede tomarlos con una resonancia bíblica, y ahí aparece la unidad profunda de estas dos cosas, ¿no? Los salmos 29 y 40 son salmos donde se da gracias por la salud recuperada, y por lo tanto se manifiesta a Dios como el Señor de la vida. En el 29 oímos al salmista decir: quiero ensalzarte, oh Yahvé, porque me has puesto en salvo y no has alegrado a mis enemigos por causa mía. Yahvé, mi Dios, clamé a ti y tú me curaste. Oh Yahvé, has sacado mi alma del Seol, me has hecho revivir de entre los que bajan a la fosa. Cantad a Yahvé vosotros sus piadosos y ensalzad su santo recuerdo, porque un instante dura su cólera y su benevolencia es de por vida. Alberga la tarde llantos, mas a la mañana está la exultación. A ti clamé, oh Yahvé, y a Yahvé pedí piedad. ¿Qué provecho hay en mi sangre, en que yo descienda a la fosa? ¿Te alabará el polvo acaso? ¿Cantará tu fidelidad? Escúchame, Yahvé, y ten piedad de mí. Vino Yahvé en mi socorro. Mudaste mi lamentación en júbilo, desataste mi saco y me ceñiste de exultación. Por eso cantaré tu gloria y no callaré, y te alabaré, Yahvé, Dios mío, por la eternidad. Este mismo tema resuena también con matices complementarios en el Salmo 40. Acá el salmista lo que canta es el haber sido sanado, curado por Yahvé, rescatado de la muerte física, que aparece siempre en toda la perspectiva bíblica como un signo del hombre caído, del hombre pecador, por lo tanto, y por eso sometido a la muerte. Pero al mismo tiempo la acción de gracia se dirige al Dios
que, como dice la propia Escritura, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. No es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivientes. Y este es lo que canta el Salmo, el Dios que nos da la vida, ¿no? Después de la tarde y su llanto viene la exultación de la mañana. No quiere que el hombre se reduzca al polvo, sino que el hombre sea alguien capaz de alabar su santo nombre. Por eso dice el salmista de una manera muy expresiva: ¿acaso el polvo te alabará? ¿Cantará tu fidelidad? En los Salmos 62 y 65 nos encontramos con un cierto progreso ascensional de este tema del Dios que salva, porque la vida está unida a la salud, ¿no? Salud que es también salvación. Dios es que recupera la vida del que está al borde de la muerte, del sepulcro, es el Dios que salva. En el Salmo 62, que es el Salmo del cual hemos oído al comienzo una antífona y un versículo, en la inscripción inicial del Salmo se lo llama Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y el Salmo dice: Elohim, tú eres mi Dios, a ti te busco solícito. Sedienta de ti está mi alma, mi carne languidece en pos de ti, como tierra árida, sedienta, sin aguas. Eso se puede traducir de otras maneras, pero como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, porque es tu piedad mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré toda mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de medula y de grosura se saciará mi alma, y mi boca te cantará con labios jubilosos. Nosotros decimos médula siempre, pero yo lo leí como está en el español, dice así, medula, que es como dicen. Bien, bien. Aún en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito en las vigilias, pues tú eres mi auxilio y salto de gozo a la sombra de tus alas. Mi alma está pegada a ti y tu diestra me sostiene. Pero los que buscan perder mi alma irán a las profundidades de la tierra, serán dados a la espada, serán pasto de chacales. Y el rey se gozará en Dios, se gloriarán los que juran en él, pues la boca de los mentirosos se cerrará. Ahora tenemos a la figura del rey dando gracias porque Dios lo salva, ¿no? Porque Dios lo libra. Al rey nos lo presenta, el rey David está presentado en este salmo como alguien que está fugitivo en el desierto. El rey es aquí una figura que representa por un lado al piadoso, pero al mismo tiempo está vinculado al reino, claro. Es el rey. El rey se gozará en Dios, se gloriarán los que juran en él, pues la boca de los mentirosos se cerrará. Aquí los enemigos no son los enemigos del justo perseguido, sino directamente los enemigos del rey. Y el rey en el desierto encuentra a Dios su Salvador. Elohim, tú eres mi Dios, a ti te busco solícito. Así te bendeciré toda mi vida, ahí está el carácter eucarístico fundamental del Salmo, y en tu nombre alzaré mis manos. Y tú me saciarás, ¿no? Como de medula y de grosura se saciará mi alma y mi boca te cantará con labios jubilosos. Tú eres mi auxilio y salto de gozo a la sombra de tus alas. Mi alma está pegada a ti y tu diestra me sostiene. Acá hay expresiones arquetípicas de la actitud de confianza en Dios que es inseparable de la auténtica acción de gracias, ¿no? Porque ese clamor del rey en el desierto es un clamor en el que la acción de gracias se anticipa de alguna manera, se anticipa al bien por venir, ¿no? Es una acción de gracias tendida por la esperanza hacia la salvación que el rey está seguro que recibirá de Dios. En el Salmo
123 aparece también el tema de la vida relacionado con el auxilio divino. Este es un salmo del cual voy a leer solamente una cosita. Y ya. Para que esto se entendiese bien habría que leer los salmos enteros, analizarlos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Por eso tienen esta esquemita para hacerlo bien. En el Salmo 123 voy a leer solamente el versículo final. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Ese es el versículo final de este Salmo 123. Este Salmo, acá se cruzan precisamente eso que yo dije al comienzo de la acción de gracias individual y la acción de gracias comunitaria, porque el Salmo empieza: a no haber estado Yahvé por nosotros, diga Israel, a no haber estado Yahvé por nosotros, cuando se alzaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando ardía su ira contra nosotros. Ya entonces nos habrían sumergido las aguas, hubiera pasado sobre nuestra alma un torrente. Se habrían pasado sobre nosotros las impetuosas aguas. Bendito sea Yahvé, que no nos dio por presa de sus dientes, escapó nuestra alma como avecilla del lazo del cazador, rompióse el lazo y fuimos librados. Es una liberación de un grupo, obviamente, ¿no? Que puede referirse tranquilamente a todo el pueblo también, en el peligro, ¿no? El reconocimiento agradecido final, ¿cuál es? Que nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo en los cielos y la tierra. Un salmo en que parece resumirse y al mismo tiempo desplegarse hacia el término final del reino mesiánico, esta relación de la acción de gracias con la vida y por lo tanto con la verdad, en el sentido de la salvación, ¿no? La verdad es aquí el don salvífico de Dios. Es la fidelidad última, por eso aparece también el Dios fiel aquí, ¿no? De Dios a su designio salvador. En el Salmo 22, que todos conocemos bien, se unen precisamente imágenes de la vida que Dios nos da, asociadas a la figura de Dios primero como el pastor, ¿no? El Señor es mi pastor. Y en segundo como el huésped divino que prepara un banquete, ¿no? Y en última instancia como siendo él mismo en su casa el que recibe al fiel en su morada, ¿no? Habitaré en la casa del Señor por días sin término. De manera que en esa doble o triple figura del Salmo, ¿no? Es Dios que es el pastor de Israel, Dios que es el que le prepara un banquete, le hace rebosar su copa, derrama óleo sobre su frente, ¿no? Y es el Dios que lo recibe en su morada para siempre, ¿verdad? Esta visión nos lleva al concepto de la vida en el Antiguo Testamento. Es decir, la vida es vivir habitando en la casa de Dios. Esa es la vida. Vivir es morar en la casa del Señor por días sin término. El tercer grupo lo podemos hacer con la santidad y la gracia. Y por eso este grupo de alguna manera nos da el sentido más profundo de todos los dos anteriores, ¿no? En este pasamos a otro nivel, si se quiere. Santidad acá, si lo entendemos en el sentido veterotestamentario, recordemos que la santidad es el atributo, uno de los atributos primeros de Dios, por su trascendencia radical respecto de todo lo creado, ¿no? Dios es el santo, Kadosh, significa el que está separado de todo porque lo trasciende absolutamente todo. Aquel que no puede ser reducido a nada de lo creado, porque lo trasciende absoluta y radicalmente. Esa trascendencia aparece como un motivo de acción de gracias también. Ahora, fíjense ustedes, la acción de gracias bíblica es por la justicia, es por la vida y la salvación, y es ahora porque Dios trasciende todo. Esa acción es dar gracias a Dios por ser
Dios. La acción de gracias ahora se dirige a Dios como Dios. A Dios por ser Él quien es. Por ser Yahvé, el que es. Por ser el que está por encima de todo y todo lo trasciende. Primero, porque es Dios providente. Segundo, Dios omnipotente. Salmos 91 y... omnisciente, perdón. Salmos 91 y 93. Cuando se habla de la providencia en el Salmo 91 se hace alusión a que Dios lo previene todo, tiene todo en cuenta, independientemente de los caminos de los hombres. Los hombres se hacen sus providencias temporales, pero eso lo vimos también la clase pasada en relación con la alabanza. Lo que rige todo es la providencia del Señor, que es el único Rey del universo. De manera tal que el fiel, precisamente porque tiene en Dios su roca y la providencia de Dios es la que todo lo rige, siempre tiene que dar gracias a Dios. En el Salmo 93, en cambio, se hace hincapié en la omnisciencia de Dios. Los hombres se hacen sus propios planes, pero eso, y se creen que Dios no ve lo que hacen, pero Dios lo ve todo, y lo sabe todo, antes de que el hombre lo imagine. De manera que es el Dios omnisciente, y de nuevo, ese Dios omnisciente es la ciudadela y la roca del justo. Fíjense que acá, en estos dos salmos, se maneja un doble registro, digamos. Por un lado se alaba y se agradece la trascendencia de Dios, que es el providente, que es el omnisciente, y al mismo tiempo se da gracias a Dios, porque ese Dios es la roca, es la ciudadela, es el alcázar en que se refugia, en que encuentra auténtico refugio el que confía en él. Esa trascendencia nos lleva también a las misericordias de Dios que canta en el Salmo 3. Por eso puse el Salmo 106 aquí, y ver el 31 y el 102, que son salmos del perdón que viene de la misericordia de Dios, ¿no? Pero acá directamente lo que se cantan en el 106 son las misericordias de Dios como una manifestación de su trascendencia soberana. De este leo algo. Alabada a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su piedad. Digan así los rescatados de Yahvé, los que él redimió de manos del opresor, y los que reunió de entre las tierras del oriente y del occidente, del Aquilón y del Austro. Andaban errantes por el desierto solitario, sin hallar camino para ciudad habitada. Hambrientos y sedientos desfallecían en ellos sus almas, y clamaron a Yahvé en sus angustias, y los libró de sus apreturas, y los llevó por camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Porque sació al famélico y al hambriento le llenó de sus bienes. Estaban sentados en tinieblas y sombras de muerte, cautivos en la miseria y en los hierros, porque se habían rebelado contra los mandamientos de Dios, despreciando los consejos del Altísimo. Su corazón estaba abatido por el infortunio y sucumbían sin tener quien los socorriese, y clamaron a Yahvé en sus angustias, y los salvó de sus apreturas. Y los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte, rompiendo sus cadenas. Y así sigue, ¿no? Ese es el ritmo. El hombre cae en el olvido de Yahvé, viene la apretura, como dice aquí la traducción española, viene la angustia, viene la miseria, se acuerda de Dios, clama a Dios, y Dios es fiel a su misericordia, ¿no? Den gracias a Dios por su piedad, acá es su gesed, ¿no? Y por los maravillosos favores que hace a los hijos de los hombres, y ensálcenle en la asamblea del pueblo y glorifíquenlo en el consejo de los ancianos. Es Dios que bendice al hombre, levanta al pobre de la miseria y multiplica como rebaño sus familias. Lo ven los rectos y se regocijan, y todos los malvados tienen que cerrar la boca. ¿Quién es sabio para que guarde estas cosas y comprenda los favores del Señor? En el Salmo 114 tenemos al Dios que libra de la muerte, y en el 115 la manifestación de acción de gracias en presencia de su pueblo, ¿no? El 114 es el que empieza: amo, porque oye Yahvé la voz de mi súplica. Amo, así nomás. Ese es el salmo que empieza o irrumpe, decíamos, en paralelo con el Salmo 17, ¿no? Irrumpe con este amo.
que no tiene objeto directo ahí, ¿no? Es como si el salmista expresase que en su corazón siente o experimenta amor. Porque oye Yahvé la voz de mis súplicas, porque inclinó a mí sus oídos en el día en que le invoqué. Me habían prendido los lazos de la muerte, me habían sorprendido las ansiedades del Seol, yo había encontrado la angustia y la tristeza, invoqué el nombre de Yahvé, libra, oh Yahvé, a mi alma. Yahvé es compasivo y justo y nuestro Dios es misericordioso. Guarda Yahvé a los sencillos, estaba yo debilitado y me salvó. El 115 completa esta idea de Dios que libra de la muerte, por eso puse acá, la gracia de Dios y su santidad, su trascendencia se manifiestan en que es el Dios que libra, el Dios que salva. Por eso el paralelismo con los salmos de la verdad y de la vida, ¿no? En el 115 desembocamos en la acción de gracias del fiel a Dios. Es un salmo de acción de gracias por excelencia, el 115. ¿Qué podré yo dar al Señor por todos los beneficios que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré los votos que he hecho al Señor en la presencia de todo su pueblo. Y eso lo repite al final y dice, en medio de ti, Jerusalén. Acá está la acción de gracias a la que es convocado el pueblo entero, ¿no? El pueblo existe para dar gracias a Yahvé, para cumplir sus votos de acción de gracias en presencia de todo el pueblo, existe cada miembro del pueblo. Muy bien. Pero esta triple línea, ¿no?, que hemos descrito hasta aquí, desemboca o alcanza su plenitud en la figura del reino de Dios, del reino mesiánico. Reino de Dios que es el reino mesiánico. Este es el tema que aparece en los otros salmos que he puesto aquí. Empezando por el 117, que es el gran salmo eucarístico del reino. El salmo 17, perdón, que es el gran salmo eucarístico del reino. El Salmo 17, que no vamos a leer todo porque es un largo salmo, pero sí les voy a recordar que empieza diciendo, después de la inscripción, que es el versículo 1, dijo pues, es un salmo que también, según la inscripción, pertenece a David, siervo de Yahvé, que dirigió a Yahvé las palabras de este cántico cuando le hubo librado Yahvé de las manos de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo pues, David, yo te amo, Yahvé, fortaleza mía. Yahvé es mi roca, mi ciudadela, mi libertador. Mi Dios, mi roca a quien me acojo, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi asilo. Alabándole invoco a Yahvé y de mis enemigos seré salvo. Y entonces empieza a describir su situación de angustia. Y ante esa situación de angustia invoca a Yahvé, y entonces aparece la majestad de Yahvé como soberano creador del universo. Ante ese clamor del rey que está en apretura, aparece la imagen de Yahvé como el Señor de la gloria universal. Conmovióse y tembló la tierra, vacilaron los fundamentos de los montes, se estremecieron ante Yahvé airado, subía de sus narices humo y de su boca fuego abrasador, carbones por él encendidos, abajó los cielos y descendió, negra nube tenía bajo sus pies, subió sobre los querubes y voló sobre las alas de los vientos, hizo de las tinieblas un velo, formando en torno a sí su tienda, calígine acuosa, densas nubes, etcétera, etcétera. Muy bien. Este Dios que señorea sobre toda la creación, lo rescata el rey, ¿no? Me arrancó de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían y eran más fuertes que yo. Y después viene la segunda gran alabanza. Me ha remunerado Yahvé según mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha pagado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me había impíamente apartado de mi Dios, pues tenía ante mí todos sus juicios y no apartaba de mí sus estatutos, sino que con él fui íntegro y me guardé de la iniquidad, y me retribuyó Yahvé conforme a mi justicia y según la limpieza de mis manos a sus ojos. Con el piadoso muéstrase piadoso, íntegro con el íntegro, sincero con el sincero y sagaz con el perverso astuto, pues tú salvas al humilde y humillas los ojos altaneros. Pues tú haces lucir mi lámpara, oh Señor, tú mi Dios que iluminas mis tinieblas. Gracias a ti puedo embestir a un tropel y con mi Dios traspaso la muralla. Irreprochable es el camino de Dios, acrisolada es la palabra de Yahvé. Porque qué Dios hay fuera del Señor, qué roca fuera de nuestro Dios. Es el Dios que me ciñó de vigor y hizo irreprochable mi camino, que me igualó mis pies a los del siervo y me ha reafirmado sobre las alturas, que adiestró mis manos para la batalla y mis brazos para entesar el arco de bronce. Acá en toda esta parte aparece el Dios de la justicia,
el Dios de la misericordia, el Dios de la fortaleza, ¿no? Es el Dios que infunde en él la vida, el vigor, lo hace, le da pies como de siervo, le da fortaleza para blandir su espada, lo hace capaz de atravesar la muralla. Es el Dios que hace lucir su lámpara y por lo tanto ilumina sus tinieblas. Después viene la alabanza de Dios porque lo ha hecho vencedor contra los enemigos, lo ha librado de las sediciones del pueblo, lo ha puesto a la cabeza de las gentes. Pueblos que no conocía me servían. Y termina así, voy a leer el final nomás. Viva Yahvé y bendita sea mi roca, sea ensalzado Dios, mi Salvador. El Dios que me otorga la vindicta y me somete los pueblos, el que me libra de mis enemigos, el que me hace superar a los que se alzan contra mí, el que me libra del hombre violento. Por eso te alabaré, oh Yahvé, entre las gentes y cantaré salmos en tu honor. El que da grandes victorias a su rey, el que hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Este salmo culmina cierra con la memoria de la promesa del reino eterno en la casa de David, ¿no? Es el Dios que hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Por eso este salmo sirve de marco para toda esta última parte, ¿no? Hay dos salmos eucarísticos que trazan el misterio del ungido. El 21, que hemos analizado ya en este curso, así que, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el 117, que es un salmo asociado claramente al misterio del ungido también. En el 117 es que oímos cantar al salmista: alabado a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su piedad. Diga la casa de Israel, porque es eterna su piedad. Diga la casa de Aarón, digan los temerosos del Señor. En la angustia invoqué al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. Está por mí el Señor, ¿qué puedo temer? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Fui fuertemente empujado para que cayera, pero fue Yahvé mi auxilio, Yahvé mi fortaleza, y el canto salmos fue para mí la salvación. No moriré, sino que viviré para poder narrar las gestas del Señor. Castigóme rigurosamente el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas para alabar al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te alabo porque me oíste y fuiste para mí la salvación. La piedra que rechazaron los arquitectos ha sido puesta por cabecera angular. Obra del Señor es esta y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y jubilemos en él. Este salmo es un salmo que la Iglesia ha convertido en un salmo pascual, totalmente, ¿no? Como el otro, que es el salmo de la cruz pascual, ¿no? Este es el salmo de la resurrección. Por eso los puse aquí como el misterio del ungido, ¿verdad? El misterio del ungido que aparece en un caso como el ungido cuyas manos son traspasadas, ¿no? Cuyos huesos se pueden contar todos. Y acá como aquel que es la piedra que rechazaron los arquitectos y que ha sido hecha la cabecera angular. Por último tenemos el Salmo 137, que canta el carácter universal del reino. Este es un salmo brevísimo, pero leo algo nomás del 137. Te alabarán, oh Yahvé, todos los reyes de la tierra cuando oigan las palabras de tu boca. Cantarán en los caminos de Yahvé, grande ciertamente la gloria de Yahvé. Acá la acción de gracias alcanza una perspectiva universal, ¿no? Te alabarán, oh Yahvé, todos los reyes de la tierra cuando oigan las palabras de tu boca. Los últimos salmos que ponemos acá son salmos que figuran en la lista de Drivers como los salmos de acción de gracias colectivas, ¿no? Acá están todos menos el 123, que ya lo puse antes y lo comenté. Primero, 3 salmos que son como los salmos de Sión,
así los podríamos llamar, ¿no? Son salmos que dan gracias a Dios por la magnificencia y la belleza de su morada, que es Jerusalén, donde está sentada la presencia del Señor en medio de su presencia. Es como el signo visible de que Dios está aquí, con nosotros, ¿no? Y por eso el Dios que está en Sión es el término de la acción de gracias, que se transfigura en una acción de gracias que es alabanza emocionada ante el espectáculo mismo de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Así como nosotros nos podemos sentir agradecidos cuando pasamos frente a la Catedral de La Plata y vemos en ella el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, ahora es el pueblo que canta la alabanza de Sión, ¿no? Que es además la ciudad de Dios, y es el símbolo de la ciudad de Dios. Es la ciudad de Dios en el tiempo, y es al mismo tiempo el tipo de la ciudad celestial. Vamos, leemos un poquitito de esto y ya vamos. 45 dice así. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, una ayuda muy asequible en las tribulaciones. Y salto un poco. Un río con sus brazos alegra la ciudad de Dios, el santuario donde mora el Altísimo. En medio de ella está Dios, no será conmovida. Dios la socorrerá desde el clareal de la mañana. Túrbanse las naciones, vacilan los reinos. Dios su voz, se derrite la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestra ciudadela. Venid y ved las proezas del Señor, los prodigios que obró sobre la tierra. Él es quien hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra. Él rompe el arco, troncha la lanza y hace arder los escudos en el fuego. Cesad y reconoced que yo soy Dios, excelso entre las gentes, exaltado en la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestra ciudadela. Y en el 47 empieza: grande Yahvé muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. Bello promontorio, alegría de toda la tierra, el monte de Sión, en los confines del Aquilón, es la ciudad del gran rey. Dios en sus alcázares se dio a conocer como ciudadela. Es una ciudad amurallada que tiene sus muros, sus torreones, sus alcázares, pero en esa ciudad, la auténtica ciudadela es Dios, no las murallas de piedra que tiene construidas en torno. Estas pasan a ser, en la perspectiva del salmista, no más que un símbolo de la ciudadela auténtica que es Dios. Pues he aquí que los reyes se habían aliado y unidos avanzaban. Y estos reyes que avanzan sobre Jerusalén son destruidos sin que los israelitas se muevan. Es Dios el que los vence, por eso Él es la ciudadela. No la defiende a la ciudad sus muros de piedra. No la salvan sus torreones. La salva el Señor, Dios de los ejércitos. Esto es lo que canta este salmo, ¿no? Él es la ciudadela de la ciudad santa. Bueno, en el 64 reaparece también el tema de Jerusalén, bellísimamente. Estos son salmos emocionantes también, ¿no? Entendamos que este pueblo peregrinaba constantemente a Jerusalén como la ciudad del templo, y era ahí donde se realizaban los sacrificios de acción de gracias que mandaba la ley de Moisés, la Torá, ¿no? En esta ciudad, que es la ciudad de la presencia de Dios. Además hay que tener en cuenta que esta ciudad es la ciudad del templo y por lo tanto del memorial de la alianza, y el memorial de la alianza es inseparable de la acción de gracias. Yo pasé por alto algo que había preparado para decir al comienzo cuando hablé de la religión eucarística, pero se los menciono ya, que estamos, y con eso terminamos, y ya terminamos. La acción de gracias es vista como inseparable de lo que podemos llamar la fe del Antiguo Testamento. E incluso hay biblistas que lo relacionan con la profesión de fe arquetípica que viene ya desde el comienzo de la alianza, ¿no? Que aparece expresada en varios textos, pero que consiste en reconocer precisamente que el pueblo existe por la misericordia de Dios. Está esto vinculado inclusive a las costumbres piadosas más arraigadas del pueblo de Israel, en el sentido de recordar la alianza, ¿no? Y recordar la alianza es recordar
los beneficios con que Dios ha beneficiado a su pueblo a lo largo de toda la historia, empezando por la liberación de Egipto y la realización misma de la alianza, y por lo tanto el nacimiento del pueblo, y el don de la Torá. En las filacterias, ¿no?, se ponían una serie de las cajitas que estaban atadas con esas pilas y que se siguen. Se ponen los rollitos que tiene el texto del Deuteronomio, capítulo 6, ¿no? Hay algunos textos del Éxodo donde se recuerda precisamente la obligación primero de llevar al templo las primicias de las cosechas y después de ofrecer al primogénito, ¿no?, y de rescatar al primogénito. Pero todo eso está unido a la profesión de fe en el Dios que es el Señor y que nos ha hecho existir como pueblo. Este memorial es inseparable, insisto, de la alabanza, de la acción de gracias, y está ligado esencialmente a la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén es el memorial, digamos así, arquitectónico de esto. Es la ciudad donde está el templo, donde tenemos las tablas de la alianza, es decir, donde está manifiesta visiblemente la presencia de Dios. Bueno, el Salmo 64 se los recuerdo brevemente y ya dejamos. El Salmo 64 dice: a ti, oh Dios, se te debe la alabanza en Sión, y a ti el cumplimiento de los votos. A ti que escuchas las plegarias, a ti recurren todos los hombres. Y acá aparece Dios cantado como aquel de quien vienen las abundantes cosechas, ¿no?, que corona la añada con bienes abundantes, ¿no? El Dios que riega los surcos, llenando los terrones, templándola con la lluvia, bendiciendo sus gérmenes. Él visita la tierra y la colma, ¿no? Chorrean los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Vístense las praderías de rebaños de ovejas y los valles se cubren de mieses. Se lanzan gritos de júbilo y se canta. Acá está el júbilo y el canto asociado a la acción de gracias. Muy bien. Y por último, los salmos de la acción de gracias universal, que retoman el tema del 137, que son el 66 y el 75. Esta acción de gracia universal ahora aparece expresamente vinculada al reino mesiánico, porque el rey del reino de Dios atrae hacia sí a todos los pueblos y por lo tanto la acción de gracias será universal. En esta perspectiva nosotros vemos cómo los salmos de acción de gracias desembocan precisamente en la Eucaristía del Nuevo Testamento, porque los salmos a su vez desembocan en el misterio del reino, y el misterio del reino se cumple en el Señor del reino, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos en esta perspectiva cómo todos estos salmos los podemos leer claramente desde la unidad infrangible del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a cantar el Salmo 102. No, un pedacito. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides su amor. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides su amor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides lo que hace por ti. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides su amor. El Señor perdona tus pecados, cura todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides su amor. El Señor es quien hace justicia y defiende el derecho de los pobres. Reveló sus designios a Moisés y sus obras a los hijos de Israel. Bendice al Señor, alma mía, y
nunca olvides su amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.